Bueno, vamos comenzando. La verdad es que hoy tengo la satisfacción de presentar el número 33 de la época APA Online en su 10º aniversario. Esta publicación inauguró en mayo del 2013 lo que hoy conocemos como virtualidad. Y sin darnos cuenta, iniciamos una revolución. En esa época, solo conocíamos la palabra online, por eso el nombre. Virtual, digital, vino mucho después. 10 años después, estamos habituados a esta forma de lectura y de contacto con la cultura. El conocimiento ya no se encuentra en la enciclopedia británica, sino hoy está en las nubes de Internet y debemos aceptar que lo contemporáneo nos determina. En el año 2011, ideamos este proyecto con Paloma Alac. En realidad debo decir que Paloma Alac me lo acercó y juntas empezamos a pensar de qué manera podíamos introducir una publicación digital en un contexto como la APA, muy, debo decirlo, muy arraigado a la revista de psicoanálisis, con toda una larga trayectoria. Entonces, lo pensamos con Paloma y cuando Leticia Glosser asumió la presidencia, le acercamos este proyecto editorial y científico, porque no es solo un proyecto editorial, es primero un proyecto científico. Ella lo apoyó, lo acogió, y a los pocos meses de ser Leticia presidenta, salió en mayo del 2013 el primer número. Por supuesto que despertó resistencias, porque en aquel momento, hola Leticia, vení, ya te nombré. En ese momento, no podemos negar que este proyecto despertó resistencias, porque en ese entonces no había convencimiento de la importancia de la transmisión a distancia como estrategia política del psicoanálisis. Pienso, ahora como en ese momento, que la época es cada época, cada forma paradigmática y discursiva, las que no se miden por el calendario, sino por las diferencias entre lo acaecido y lo por acaecer, entre lo sabido y por saberse, entre el descubrimiento freudiano y el profundo desarrollo psicoanalítico posterior a Freud que alcanza y llega a este siglo XXI. La época como concepto pone a jugar lo transitorio e invita a duelar aquello que perdemos, porque la época, cada una, nos propone nuevos horizontes. En esos primeros años, como dije, bajo la presidencia de Leticia Glosser, Beatriz Seltzer, al coordinar las publicaciones de APA, avaló la pluralidad psicoanalítica de esta publicación en intersección con los grandes temas que aquejan a la sociedad. Así, los primeros números tocaron temas como la interrupción del embarazo voluntario y decidido o la marihuana, anticipándose a las leyes que vinieron después.
Hoy la publicación cuenta con 3 secciones, tiene intersecciones con el arte, la cultura, las ciencias, llega a todo el mundo de habla española. Quiero agradecer también a todas las gestiones que siguieron apoyando este emprendimiento, a Gabriela Goldstein, porque por ejemplo apoyó sacar el ISSN, o sea, es un numerito pero que nos da créditos académicos. Quiero agradecer a los empleados como Malú, Diego, Silvina y Valeria que nos asisten permanentemente. También quiero dar mi especial agradecimiento a los autores. En 10 años fueron muchísimos. Ustedes se imaginan 33 números, por lo menos 10 autores, son 330 autores. No es poco, ¿no? Y también quiero agradecer, y los voy a nombrar a todos los equipos de trabajo editorial que son Juan Pineta, Gabriela Hirschl, Fernando Weisman, Silvia Barraj, Alicia Kilner, Alegre Romano, Graciela Consoli, Natacha Delgado, Marcos de Soldati y actualmente el comité editor conformado por Jorge Catelli, Claudia Hamburgo, Gilla Amado de Zafore y José Fishbein. A todos, muchas gracias. Voy a decir algo brevemente sobre el número 33, Relaciones entre analistas y con la institución, porque este número abre un debate, abre muchos debates en realidad, sobre 3 puntos principales. 1, la relación a veces conflictiva entre psicoanálisis, membresía e institución. Las relaciones muchas veces difíciles entre psicoanálisis y otros saberes. Y las relaciones de poder en la formación de analistas, tema que aborda Natalia Mudara desde Panamá. Gabriela Salazar, de Ecuador, plantea que hay relaciones disonantes entre los analistas y su formación, debido a los ideales que se vuelven comunes, porque se sostienen sin cambios de generación en generación. Como ven, estos trabajos ya abren un debate sobre qué entendemos hoy por transmisión del psicoanálisis. Jorge Elman expresa en su texto que la angustia que provocaba en los inicios el cáncer de Freud en sus colegas y discípulos condujo a recurrir a la influencia de la Escuela Psicoanalítica de Berlín en lugar de la Escuela Psicoanalítica de Viena, que era mucho más abierta en temas de formación y transmisión. Es decir, si pensamos los debates que hoy, por ejemplo, hoy a la mañana tuvimos aquí en APA, aún estamos en plena elaboración del duelo por Freud, pues seguimos con protocolos escolásticos, según la Escuela Psicoanalítica de Berlín. El Foro Debates, foro que pertenece a una DOC de Secretaría Científica, entre muchas otras reflexiones, plantea cómo la pandemia mostró que la institución trasciende los edificios, lo que no obsta para que los vínculos institucionales necesiten de la presencia de sus miembros y del vínculo pulsional y desiderativo entre ellos. Agradezco a todos los que estamos hoy aquí por sostener el deseo y la pulsión. Bueno, este grupo de debates abre otros muchos debates sobre los síntomas institucionales. El conflicto entre relaciones de amigos y o de profesionales está muy bien planteado por Gabriela Piacuadio y Claudia Hamburgo en torno a la pregunta ¿cómo y a quiénes derivamos cuando tenemos que derivar a un consultante de análisis? Cristina Salas aborda la diferencia entre potencia institucional y el poder en las instituciones y entre el bagaje científico y las necesidades organizacionales, tema hoy también de plena vigencia. Por mi parte, escribí sobre la comunitas psicoanalítica como entidad política, o sea, como un proceso histórico y productivo cuya intervención cuestionadora de las dominaciones enfrenta dilemas y contradicciones
dentro de su propio quehacer. Por lo tanto, invito a todos a leer este número, a discutirlo, a debatirlo, a que nos hagan llegar sus debates internos y externos. Guillermo, ¿podés mostrar el link en pantalla para que todos sepan cómo entrar? Nos acompañan los autores de este número y entre ellos hemos invitado a David Benjaim y especialmente a Leticia Glosser, quien hará también su comentario. Gabriela, ¿quisieras darnos un saludo? Buen día a todos. Gracias, Mirta. Es siempre un festejo. Es un día muy, perdón, estoy todavía resfriada, importante. Y son 10 años de la época. Así que es un día de celebración de algo novedoso. Yo diría que no solo por lo virtual, sino por el modo de la época, que es un modo de hacer la transmisión, me animo a decir, del psicoanálisis, profundo y a la vez coloquial. Es un modo diferente y esto es una riqueza que no es excluyente. Yo estoy muy contenta de ser la presidenta de una asociación tan rica, plural y múltiple, cuya revista, órgano oficial de la Asociación Psicoanalítica Argentina, cumple 80 años de publicación ininterrumpida y cuya editorial y revista en formato virtual, La Época, cumple 10 años, además del Comité de Publicaciones, que publica los libros específicamente editados por APA. Es una riqueza inconmensurable. No solo no es excluyente, sino que es complementaria o suplementaria, o se encuentra y se desencuentra también. También me resulta particularmente emocionante saber que en este número se recuerda, lo voy a leer, que lo tengo más, más literal, el 6º simposio de psicoanálisis de Ángel Garma, que Ángel Garma tituló Relaciones entre analistas. Eso es del año 59. Es muy, muy interesante, es muy importante y celebro profundamente que la época haya tomado la posta de un gran tema que no sé si se había retomado en este nivel de diálogo, creo que hay que continuarlo, sobre las relaciones entre analistas. Creo que también algo pasó, es decir, no es menor el efecto de la pandemia y la virtualidad. Algo pasó, por eso Mirta agradece las presencias, más allá de conocer la potencia de la herramienta virtual y todo lo que está en debate sobre qué hacemos con esta magnífica herramienta, más allá de la época que va a seguir en su modo web, por supuesto. Me refiero a la formación, a la transmisión, a los análisis y a la vida institucional. En este número se habla mucho de la institución, casi más que de las relaciones entre analistas. Y me parece muy pertinente también pensar qué pasa con la institución, no solo en relación a lo que se debate, sino después de la pandemia y en la virtualidad. Coincido con Mirta en que la APA trasciende los muros. La APA no es solo un edificio bello de Rodríguez Peña en donde nos encontramos, sino que todo lo que hacemos trasciende y sigue existiendo allende Rodríguez Peña. Sin embargo, qué lindo es estar acá juntos. Y cuánto agradecemos eso indescriptible que sucede en el encuentro presencial, como ahora, lo pulsional, lo libidinal, y todo ello que sucede como en un vínculo muy sutil, como una especie de filigrana que circula por pasillos, encuentros, saludos, lugares, y que creo que es de lo que trataba de hablar Garma cuando propuso en ese simposio de, no me animo a decir cuántos años, pero más de 60, 59,
más de 50 años, por supuesto, Relaciones entre analistas. Y creo que allí voy a leer solo el título de sus dos trabajos, que eran algunos contenidos latentes de las discordias entre analistas y cómo mejorar las relaciones entre analistas. Lo digo porque creo que es un tema muy y que es algo de lo que sería importante seguir hablando. Celebro que la época lance el guante para, a través de la pregunta que hace insistencia en lo institucional, que es una temática que abarca las relaciones entre analistas, sigamos trabajando el tema. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Bueno, gracias Gaby. Y ahora vamos a comenzar con la parte científica de esta reunión. Quiero presentar a David Benjaín, quien publicó un texto muy interesante en este número. El título es Cuando el psicoanálisis encuentra su límite en los fenómenos culturales. Y voy a leer un breve currículum. El de David es muy extenso. Se formó como psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de Montreal, pertenece allí. Su formación de origen es filosófica. El texto que nos mandó tiene un gran contenido filosófico. Es psicoanalista habilitado a formar candidatos. Trabaja, bueno, en consultorio privado, es también especialista en pareja. Ha publicado numerosos artículos en revistas canadienses, francesas, y coordina en la revista argentina Psicoanálisis e Intersubjetividad. Entre el 2011 y el 2016 fue coeditor de la Revista Internacional de Pareja y Familia, de la Asociación Psicoanalítica Internacional de Pareja y Familia. Participa de numerosos colectivos de estudio y es miembro activo del comité de lectura de la revista Le Divan Familiel de París. Conduce seminarios sobre los escritos antropológicos y culturales de Freud. Benjaín, en su texto, no solo aborda los límites del psicoanálisis, sino la renuncia de los psicoanalistas a sostener la subversión psicoanalítica en la cultura. Le doy la palabra a David Benjaín. Gracias, David, por participar de este evento. Muchas gracias, Mirta. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Mirta y a los organizadores de este No se escucha evento. todavía, David. Espera un segundito, por favor. Por favor, esperemos un minutito, que se está arreglando un problema técnico. Hola, hola. David, por favor, ya está solucionado. Te escuchamos. A ver, David, ahí sí lo escuchamos. Hola, 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 hola. Adelante, Hola. doctor, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias, Mirta. En primer lugar, quisiera agradecerte a ti y a los organizadores de este evento
por la posibilidad que me brindan de tomar la palabra hoy frente a todos ustedes. Es un honor y un placer para mí estar aquí y compartir la reflexión que juntos vamos a elaborar. Quisiera prolongar brevemente la reflexión que desarrollé en mi artículo, volviendo al texto de Freud que comenté, El interés por el psicoanálisis. Texto que al releerlo para esta presentación me sugirió varias ideas y me planteó particularmente una pregunta. Frente a esa imagen tan ambiciosa y temeraria que Freud nos ofrece de un psicoanálisis que lleva la subversión al corazón de las ciencias humanas, ¿cómo se presenta hoy el psicoanálisis? ¿Podemos mantener esa misma ambición? Antes de desarrollar esto, quisiera simplemente recordar que este artículo de 1913 inspiró dos escritos a Willy Baranger. El primero, Tentativa de aproximación al psicoanálisis de las ideologías filosóficas, cuya finalidad es la investigación de estas últimas, sea en el creador, sea en el que la adopta, y un segundo artículo que encara la concepción del mundo de Descartes. Y cierro el paréntesis. Este escrito se inscribe en una serie de escritos cuyo objetivo es presentar el psicoanálisis a médicos o a un público culto. Pero lo que aquí difiere y que es fundamental es que se trata de insertarlo en el horizonte del saber, situarlo en ese horizonte, hacerlo entrar en la sociedad de las ciencias. Para ello, Freud se sitúa en el mundo de la cientificidad constituida, con la ambición de integrar el psicoanálisis y de determinar su diferencia en relación con las ciencias establecidas. Eso no quiere decir que desea centrar al psicoanálisis en el seno del saber constituido. El psicoanálisis, y esto es una idea fundamental que sugiere la lectura de este texto, tiene un carácter atópico, es decir, que su lugar está fuera de todo lugar. Se trata para Freud de civilizar su atopía sin hacerla desaparecer, mostrando que el psicoanálisis hace parte de la cultura en la medida que puede calificarse como ciencia. Podemos hablar de una reivindicación del psicoanálisis a ser reconocido por las ciencias establecidas, pues después de su largo destino de desconocimiento y de rechazo. A la diferencia de otras ciencias jóvenes, escribe Freud, el psicoanálisis no tuvo el destino de ser saludado con esperanzada simpatía por los interesados en el progreso del conocimiento. Durante largo tiempo no se le prestó oídos, y cuando al fin ya no se pudo desdeñarlo más, fue objeto, por razones afectivas, de la más violenta hostilización por parte de quienes ni se habían tomado el trabajo de estudiarlo. Fin de la cita. Freud quiere mantener la atopía del psicoanálisis. Constituye una ciencia que pone en cuestión las demás, las interroga, busca escapar a todo apoderamiento por ellas, como si su atopía la permitiese escapar continuamente a todo lugar
asignado. Se mueve entre las ciencias humanas. Se desplaza en una puesta en cuestión sin fin. Podemos pensar que esta posición está determinada por su historia y por el largo rechazo del que sufrió. El psicoanálisis se asemeja al judío, que nunca llega a adaptarse a su medio y vive siempre como elemento extranjero entre los demás. Vive en un exilio permanente. Su límite reside en esa imposibilidad de encontrar un lugar al que pertenecer. ¿Qué queda hoy, un siglo después, de ese espíritu de conquista, de esta ambición que animaba a Freud en 1913? En un artículo notable por su lucidez y su poder crítico, Qui est le barbare? ¿Quién es el bárbaro? Nathalie Salzman introduce el tema de la regresión que concierne a los psicoanalistas, la regresión del psicoanálisis. Abro un pequeño paréntesis aquí para decir quién es Nathalie Salzman, para aquellos que no la conocen. Es una psicoanalista del Quatrième Groupe, amiga de Pierre Aulagnier, a quien sucedió como editora de la revista Topic. Nathalie se destaca por dos aportes muy importantes. Primero, tematiza el concepto de Kulturarbeit, trabajo de cultura, y elabora una forma de pulsión de muerte particular que denomina pulsión anarquista, a través de la cual pone en cuestión el funcionamiento silencioso de la pulsión de muerte. La elabora a partir de la problemática de la noción de experiencia límite, cuyo paradigma son los campos de exterminación. Y cierro el paréntesis. En este artículo, ¿Quién es el bárbaro?, Nathalie formula su tesis del siguiente modo. Dice, lo que a priori se considera como una barbarie íntima, es decir, las pulsiones sexuales que viven su vida sin trabas, se encuentra mucho más del lado de las fuerzas que pretenden atarlas a los intereses de la sociedad. La barbarie es la del eros, su expansionismo narcisista que hace alianza con el orden social para que lo sexual se ajuste a los intereses de este orden. El psicoanálisis está tan extendido como pasado de moda, anticuado. Fin de la cita. Las razones que se invocan de costumbre para explicar este estado de cosas no son válidas. Las imposturas científicas de las que se acusa Freud, la imposibilidad de validar los resultados de su práctica, etc. Lo que podemos constatar es su retroceso en la escena social, cultural y universitaria. Se la descarta en favor de un cientismo psiquiátrico, el DSM, en favor de terapias conductistas, cognitivistas, en beneficio de una objetivación de los síntomas desconectados de su substrato dinámico, inconsciente y psicosexual. Nathalie pone el énfasis sobre la sexualidad y sobre el hecho que lo que fue considerado como escándalo, el vínculo entre inconsciente y sexualidad, la sexualidad infantil, quedan hoy en día evacuadas, excluidas tanto del campo social como del campo psicoanalítico.
En el mismo psicoanálisis, los factores psicosexuales inconscientes van desapareciendo de las publicaciones psicoanalíticas. Hay un interés menguante en torno al psicoanálisis en la escena sociocultural. Hay países, como aquí en el Canadá, en los que el término mismo de psicoanálisis no se utiliza sino entre psicoanalistas y es reemplazado por el de psicoterapeuta. Como escribía Freud, se empieza cediendo en las palabras y a veces se acaba cediendo en las cosas. Esto hace recordar la manipulación y la transformación que los totalitarismos del siglo XX infligieron al lenguaje y que Orwell describió magníficamente en su obra 1984. La difusión del saber psicoanalítico parece haber engendrado, dice Nathalie, una resistencia que suscita modificaciones en la relación del yo y del inconsciente. El saber psicoanalítico parece haber perdido la capacidad de subversión. La introducción en el psicoanálisis de conceptos importados de otras disciplinas y no pensados psicoanalíticamente en su dimensión inconsciente debilita el pensamiento psicoanalítico y fortalece una ideología del yo cortada de sus raíces pulsionales. Nathalie Salzman nos invita a examinar el impacto y las consecuencias que el psicoanálisis ha ejercido sobre lo que los historiadores llaman las mentalidades. Por intemporal que sea la actividad inconsciente, sus representaciones psíquicas no son completamente impermeables a los cambios que se producen en la realidad social. En la realidad social actual, la etiología sexual, psicosexual, de los síntomas psíquicos ya no molesta a nadie, ni a los pacientes, ni a los analistas, ni al orden social. La conmoción que produce la revelación de una vida amorosa sexual en el niño, independiente de la función procreadora, escribe Nathalie, es tanto más anticuada cuanto que la concepción y las prácticas de fecundación in vitro confirman médicamente la separación entre deseo y procreación. La vida psicosexual del niño también forma parte de la vida familiar y de la educación consciente. La difusión masiva del saber psicoanalítico, su apropiación en un saber común, tantas influencias que actúan sobre las censuras, desplazan las represiones y determinan nuevas formas de compromiso entre el yo y el inconsciente. La sexualidad infantil nos enfrenta a lo pulsional, que Freud caracteriza como lo asocial. Cito de nuevo a Nathalie, como hablando solo su propio idioma, a un lenguaje común. Este pulsional egotista y largo tiempo autoerótico, por no decir otra cosa, agitador íntimo bárbaro, interviene, llegado el momento en la edad adulta, para el individuo y para la colectividad, deshacerse de él y convertirlo. Y Nathalie se pregunta, ¿pero convertirlo en qué? Y aquí interviene una crítica de nuevo del nuevo ideal de muchos analistas, la alteridad, el acceso a la alteridad. Se trataría de convertir ese pulsional asocial en alteridad, a la que el yo civilizado debe acceder.
Nathalie lo subvierte cuando escribe, y aquí termino, el amor edípico y el amor sexual, que en la época freudiana polarizaban el enfoque del analista y la demanda del paciente, son sustituidos por una nueva palabra maestra, una palabra maestra bien pensante y definitivamente asexuada, pero cargada de idealidad: el acceso a la alteridad, como si la alteridad se adquiriera gradualmente a través del aprendizaje y fuera el fin del desarrollo genético individual, mientras que es la alteridad la que perturba la tranquilidad autárquica y excita la actividad psíquica. El placer de la diferencia y su displacer existen desde el principio de la vida psíquica. Muchas gracias. Bueno, gracias David. David hizo una síntesis y un montón de ideas condensadas. A mí me parece que es de suma actualidad lo que plantea como debate, ¿no? El psicoanálisis ha perdido su atopía, su lugar atópico en el concierto, podríamos decir, de la cultura y del conocimiento. ¿Eso afecta su continuidad? A mí me parece que el texto que vos traes, David, de 1913, o sea, hace 110 años, 110 son, no sé, no hice bien la cuenta, pero muchos años, 110 años. 110 em, años. 110 110, años. sí. Bueno, entonces me parece que releerlo como vos lo has hecho, me parece que es re importante. Justamente nuestros debates actuales, por ejemplo, en torno al género, ¿no? Creo que vos también de alguna manera rozaste ese tema, tienen que ver con ese lugar atópico o no del psicoanálisis. Me gustó mucho lo de pulsión anarquista, y lo dejo como pregunta, en todo caso para después. Vamos a escuchar ahora a Leticia Glosser. Y me gustaría también que en todo caso digas un poquitito más respecto de este problema con la alteridad, entre la pulsión y la alteridad, que me parece que es un tema también sumamente vigente, porque bueno, como vos decís, hay cambios, ¿no?, en el sujeto. Leticia Glosser, bueno, voy a decirlo rápidamente, no solo es expresidenta, dirige el comité de la IPA sobre diversidad sexual, ¿no?, y de género, justamente. Entonces me parece que se va a armar un debate. Ha escrito muchos libros, ha participado de muchísimas mesas, invitada también en la IPA. Así que bueno, Leticia, no sé mucho más decir porque hay mucho para decir. Pero, a ver. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, voy a empezar entonces felicitando a Mirta y a todo el equipo o los equipos de la época, ya que 10 años de vida para una publicación es para festejar. Esta publicación se creó efectivamente durante mi gestión como presidenta de la APA entre 2012 y 2016, en el espacio de una conversación que tuvimos con Mirta al comienzo de la gestión. Y tuvo la finalidad de dirigirse no solo al campo psicoanalítico, sino también a otros sectores interesados en temáticas contemporáneas que siguen siendo objeto de estudio y de debates, temáticas de interés para otras disciplinas y también, ¿por qué no?, para público interesado.
La época se creó, pero no solo eso, sino que se mantuvo en el tiempo. Y realmente es un placer estar festejando estos 10 años de vida. Específicamente para mí tiene mucha importancia porque siempre estuve interesada, como directora de publicaciones en la APA, pero también en la IPA, además de los temas específicos que me convocan, en el papel de la escritura y el ámbito editorial, y muy especialmente en la forma de transmisión que las publicaciones representan. Si bien sabemos que hay transmisión a través del análisis personal, de las supervisiones, seminarios, también creo que las publicaciones tienen, digamos, sus características especiales, ya que permanecen en el tiempo, trascienden los tiempos personales y se convierten en un diálogo posible en el que ya no estamos presentes con generaciones posteriores. También me refiero con todo esto al diálogo interno que a través de publicaciones nosotros podemos tener con otros autores, como intercambios a través de la escritura, como de hecho lo seguimos teniendo con Freud, Winnicott, Lacan, Green, Laplanche y tantos otros, incluyendo autores contemporáneos. Yo creo que esto se da en el caso de la época, que es trascender el tiempo personal, y le da una coherencia y continuidad que quisiera resaltar. Por supuesto que como todo proyecto editorial requiere moverse en un espacio con ciertas líneas directrices, pero a la vez con la mirada y la escucha abierta a lo nuevo, y entiendo que la época está en esa línea. Entonces, a partir de aquí, quisiera referirme al tema para el que fui convocada, que es la relación entre analistas y con la institución. Hace mucho tiempo que trabajo este tema, porque me interesa personalmente, y lo primero que quisiera resaltar es que tal como funcione la institución, esto se derramará sobre sus miembros, pero también que cómo funcionen sus miembros marcará los destinos de la institución. No hay nada que diferencie esta cuestión de lo que ocurre en otras instituciones, salvo el hecho particular de que somos analistas y lo que eso puede implicar para ampliar nuestra mirada sobre esta cuestión, aunque es algo difícil de evaluar todavía. Realmente nos diferencia tanto. Entonces, ¿cómo pienso la institución y la relación entre sus miembros? Para esto voy a compartir con ustedes un escrito de Bourdieu que se llama Campo intelectual, campo de poder, porque me interesa resaltar el aspecto sistémico de estas problemáticas. Este escrito responde a un vasto programa de investigación que fue diseñado por Bourdieu en los 60, referido a las instituciones en general, para lo cual parte de la teoría de los campos. Entre paréntesis, para aclarar un poco más, Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. Esto lo voy a desarrollar. En realidad se extendió a muchas áreas del conocimiento, tales como la formación de élites intelectuales, los campos profesionales, el campo de las academias, el homo academicus, el campo político y el problema de la representación en los ámbitos mencionados. Y todo esto atañe también a nuestra institución. Entonces, Bourdieu define el campo intelectual como un espacio social relativamente autónomo de producción de bienes simbólicos. Entonces, digamos que acá nosotros nos podemos ver ubicados, ¿no? Se aparta de una concepción sustancialista, que sería considerar que este campo intelectual tiene una existencia autónoma, pero también se aparta de una sociología mecanicista que reduce el campo intelectual a sus determinantes sociales. Es decir, que propone el campo intelectual como mediador entre la institución, las teorías, los autores y la sociedad. Entonces,
Este campo no es un espacio neutro de relaciones, y esto lo podemos vivir nosotros, digamos, que somos miembros de la institución, sino que está estructurado como un sistema de relaciones en competencia y conflicto entre grupos situados en posiciones diversas, como si fuera un sistema de posiciones sociales. En síntesis, que me interesó poder pensar, en este caso nuestra institución, en ese espacio mediador, intermedio entre lo individual y lo social, y donde, y a esto le doy mucha importancia, se juegan relaciones de dominio. Avanzando en el tema, Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerzas, dijimos, entre agentes e instituciones por formas específicas de dominio, y que esto, y esto lo quiero remarcar, es por el monopolio de un tipo de capital simbólico eficiente. Entonces esto implica pensar en términos de relaciones. Implica, digamos, pensar en la lucha por el capital simbólico y las posiciones de poder que esto implica. Y acá quiero remarcar algo que señala Bourdieu, que para mí es muy importante, y es que en toda institución hay núcleos duros que intentan defender a ultranza lo que consideran la pureza de su capital simbólico, como si fueran los gendarmes del tesoro, lo que habitualmente se denomina la ortodoxia, y a la vez otros que se proponen revisar conceptos o teorías en tanto ya no respondan a los objetivos primeros de la institución, a los que dice Bourdieu que se ubica como los herejes, los que estarían en una especie de exilio relativo. Este es un primer obstáculo, las relaciones entre los analistas y la institución. El primer grupo puede caer fácilmente en los fundamentalismos de distinto orden, que remarco que son diferentes de los fundamentos, y más aún se ubica muchas veces en una cofradía autodenominada defensora del psicoanálisis, cofradía que exige contraseñas para poder pertenecer. El segundo grupo debe manejar las cuotas de incertidumbre y disconfort propias de todo pensamiento crítico, y en general ubicarse en las márgenes de ese núcleo duro. Entonces tenemos, digamos, en toda institución, el núcleo, la periferia, y cada uno cumple esas funciones y están en esos lugares. Hay posiciones dominantes y posiciones dominadas. Psicoanalíticamente, la vigilancia del superyo, tomado en un sentido freudiano, está presente. Y también, y esto es crucial, está presente el tema de la legitimidad. ¿Quién y desde dónde se define la legitimidad? Todo esto puede conducir a la puesta en juego de mecanismos de exclusión de personas, de grupos o de teorías, en forma implícita o explícita, tanto en la formación, en las actividades científicas, como en los distintos grupos que constituyen la institución. De esto, por supuesto que las instituciones psicoanalíticas no están exentas. Los poseedores de una supuesta verdad están en el dilema de eliminar al otro o de escucharlo. Esto último necesita de una institución abierta, una institución porosa, que se proponga una escucha abierta y por supuesto que esto tenga efectos en sus miembros y también en los pacientes. Una escucha abierta de las teorías, de las experiencias propias y de los otros en la práctica analítica. Es decir, que el pluralismo puede estar vacío de contenido si se limita a aceptar una coexistencia indiscriminada de ideas, sin diálogo, sin escucha e inmerso en la lucha por el poder institucional y teórico. También esto se solapa, por supuesto, con la guerra de los narcisismos, las rivalidades teóricas, grupales e institucionales.
Entonces, vuelvo a Bourdieu y sus conceptos sobre el centro y la periferia en las instituciones. Y aquí recuerdo que una de mis propuestas para la presidencia de APA en 2012 había sido no lateralizar los debates actuales de temas que siempre permanecían por fuera de lo que se considera el centro del psicoanálisis y que además tampoco entran en la formación permanente de los analistas. Y creo que con el curso del tiempo fueron entrando, pero dificultosamente, ¿no? Entonces, aclaro que también cuando hablo de centros teóricos, hablo también de centros de gestión institucional y también me refiero a las prácticas, es decir, que está todo incluido en el concepto de centro. Creo, en cambio, en las teorías que están en movimiento, que están en devenir y pueden autocuestionarse y se someten al juicio crítico. Por supuesto que esto implica dejar de lateralizar lo que no entra en lo ya instituido y aceptar lo instituyente, como diría Castoriadis. Y esto, como dije, se refiere también a la clínica y también a la formación. Están desde hace años en discusión reglas como la frecuencia de las sesiones, el análisis de formación, que siempre se da en un contexto endogámico, el papel de lo virtual acentuado en la pandemia, y todo esto atravesado por el poder de los fundamentalismos que no aceptan los movimientos instituyentes. Con esto me refiero al riesgo del esencialismo, sus efectos en la práctica clínica e institucional. Y aquí también juega con fuerza en cosas personales, como puede ser la necesidad de defender el confort de las propias teorías, posiciones. Pero recordemos también que el psicoanálisis nació subversivo, nació como un movimiento crítico y creo que es eso lo que de alguna manera tendría que ser el hilo conductor para enfrentar, digamos, estas situaciones. Entonces, el campo intelectual, y acá me refiero también al psicoanalítico, es un campo de poder en el que se juega el dominio de un capital simbólico en el marco de lo sistémico institucional en intersección con lo individual. Para terminar, el futuro. Por una parte, entiendo que es necesario diferenciar el futuro del psicoanálisis del futuro de la institución. Por la otra, he participado en diversos paneles sobre el futuro en el curso del tiempo, sobre el porvenir del psicoanálisis, desde hace más de una década. Y por supuesto que también hubo otros encuentros antes, recuerdo uno hace muchísimos años, donde se habló del futuro del psicoanálisis, organizado por Mary Langer, Blecher y demás. O sea que el futuro del psicoanálisis se sigue, en realidad se empezó a discutir hace mucho tiempo, y lo que quiero decir para terminar es que ya estamos en el futuro. Gracias. Bueno, gracias Leticia. Y creo que de alguna manera viste como articular los tres, podríamos decir, los tres ejes de esta reunión, y es la época, la atopía y también, bueno, lo institucional. Yo decía que antes que entendía la comunitas psicoanalítica como un lugar político, ¿no? Donde se dan procesos históricos y productivos, pero también como todo dominio o campo político expuesto a su decaimiento. Creo que de eso es de lo que estamos hablando. Y me parece que la atopía a la cual se refiere David es algo que el psicoanálisis debería mantener como algo atemporal. Las relaciones de dominio a las cuales vos te referís son temporales, porque siempre están sujetas a lo revolucionario, ¿no? También a lo libertario. ¿Y por qué me parece que también hablaste de la época? Porque la época
si bien vos la instituiste, la acogiste dentro de la institución, funcionó en las márgenes y sigue funcionando en las márgenes. Aún no conseguimos que se inscriba en los estatutos. Y esa es la resistencia institucional. Entonces, desde las márgenes, que no es lo marginal, en las márgenes tuvo acogida institucional, pero esa acogida no ha sido legitimizada. Y entonces me parece que es también la problemática del psicoanálisis. ¿Qué pasa cuando, digamos, el psicoanálisis entra en la institución y por ello pierde un poco, podríamos decir, también de libertad? Bueno, está abierto el debate, están los autores, está el público de Zoom, están ustedes, Jorge. Bueno, todos pueden pedir la palabra y yo voy a tratar de darles la palabra. Tenemos tiempo, así que podemos como dialogar tranqui. Jorge, Marcelo y Abel, y no sé si alguien más desde el público, desde el Zoom. Les pido por favor que toquen la manito, Alicia, para que yo pueda ver quiénes quieren hablar desde el Zoom, ¿sí? Y Carlos. Bueno, está abierto el debate, están expuestas los ejes, creo que hay coincidencias y divergencias entre David y Leticia, eso es bueno. Así que bueno, Jorge. Bueno, creo que bueno, festejemos la presentación de la época, tanto en su presencia en APA, digamos, lo que comentaba con Leticia, de ese momento, lo que desbordó, y al mismo tiempo también, bueno, uno de los artículos que está presentado, que es el grupo Debates, al cual quisiera hacer algunas menciones muy breves para referirnos justamente a ese valor del debate, pero el debate llevado a lo más serio que sea posible, es decir, no a una palabra, sino a un verdadero intercambio, que creo que eso, yo diría, le da corazón y le da vida a la institución. Entonces pensemos cada vez que nos reunimos a debatir, que eso sea lo que ocurra, por decirlo así, ¿no? Ahí es donde está el carozo de la verdad, no porque lo vamos a encontrar, sino porque sea eso lo que nos estimula. Quería recordar lo de la discusión entre hermanos, por decirlo así, de colegas, que nosotros tuvimos una presentación con Vicky Corín, donde justamente se trajo eso a los 50 años la propuesta de Garma. Yo creo que cada tanto esto se trae de vuelta a la institución porque el debate tiene que ser necesario de ser continuado. Y ese debate, ¿cómo hacemos para que sea debate y no sea lo que leí justamente en página 12 de hace 2 días, que se los recomiendo y que va mucho en la dirección también de la persona que habló recién, pero ahora quiero mencionarlo, que es Gerard Haddad, un artículo muy interesante en página 12, justamente lo que hace una propuesta es acerca de la importancia del psicoanálisis. El psicoanálisis que él lo trae directamente desde su clínica más que de su formación. Un paciente de análisis con que se ha formado y él desde la cultura lo que propone justamente es que el psicoanálisis tiene que trabajar en la transformación de la sociedad, de la cultura, o sea, tiene que trabajar con la cultura, porque eso él dice que es lo fundamental que puede hacer ahora. Que ya su trayectoria clínica está instalada. En ese caso yo creo que quisiera hacer solo un comentario de lo que decía David acerca de la decadencia del psicoanálisis o de la menor asistencia a la clínica o a sus conceptos. Por suerte, nosotros en Argentina y en Latinoamérica me parece que el psicoanálisis está creciendo, en APA y en otras instituciones eso sigue vigente y creo que sería interesante como un punto que simplemente quiero marcar. Entonces, ¿qué es lo que hace que el psicoanálisis siga vivo? ¿Qué es lo que el psicoanálisis lleva a caer? ¿Es solamente de una cuestión geográfica
o hay algo del espíritu del debate. ¿Qué tipo de debate requiere el psicoanálisis para seguir vivo de alguna manera? ¿Qué es lo que hay que llevar ahí? Acá estaba lo de la guerra o de las discusiones entre hermanos como uno de los puntos, y justamente lo que presenta Haddad, lo que presenta ayer, es el necesario trabajo del análisis con la sociedad, porque lo que él propone es que lo fundamentalmente es el complejo de Caín, o sea, la guerra entre hermanos. Entonces, me parece que ahí hay otras cosas. La guerra entre hermanos es lo fundamental. No es la guerra del padre, es la guerra entre hermanos. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros como analistas tendríamos que revisar el tema del parricidio para proponer los cambios, como ya lo ha hecho Arnaldo Raskowski, del filicidio y de la guerra entre hermanos, que eso me parece que es un punto necesario de ser revisado. En el grupo de debates creo que recorremos habitualmente esto y tratamos justamente de estar ahí entre el debate entre hermanos y no la guerra entre hermanos. Pero bueno, acá porque habría mucho más. Bueno, estamos celebrando los 10 años de la época, pero han surgido muchos temas. Yo me voy a referir solamente a uno que ya evidentemente está resonando, que es la utopía. Me parece que coincido totalmente que el lugar en la cultura y en la ciencia, el psicoanálisis, conviene que sea ese lugar de la utopía. Coincido con David en ese sentido. Pero agregaría que creo que a los psicoanalistas y quizás a las instituciones psicoanalíticas también, les sobreviene una cierta angustia con esa utopía y estamos todo el tiempo pensando que vamos a desaparecer. Entonces, evidentemente hay vaivenes, no sé cómo se podría caracterizar este momento, si es de aparición, de desaparición, la verdad no lo veo muy desaparecido al psicoanálisis, pero creo que tenemos que revisar esa angustia que nos lleva a un polo contrario como de demandar la hiperpresencia, ¿no? Una especie de topía o de hipertopía, no sé. Creo que, bueno, si somos coherentes y nos ubicamos en ese lugar de utopía, que no es nada fácil, tendríamos que poder ver esa angustia que nos despierta. Y en relación a la institución analítica, debates que hemos tenido en el grupo de debates, yo ponía en el trabajo, creo que lo único que hace un poco diferente mi aporte a otros es que creo, un poco esto es ninguna cosa terriblemente rara, la que voy a decir, que lo que especifica la institución analítica es el lugar del análisis didáctico, el lugar del análisis de los analistas. Y que ese lugar también conviene que sea atópico y que otra paradoja que tenemos, discusiones y digamos, progresos, retrocesos, y que en alguna medida, yo por lo menos creo que en algún momento va a tener alguna resolución interesante, en relación a la utopía del análisis didáctico. Tendríamos que trabajar ese lugar, que también puede ser angustiante. ¿Cómo puede ser atópico lo que es, por lo menos para mí, el centro específico de lo que especifica, lo que la hace distinta a cualquier otra institución? Sin embargo, tiene que ser atópico, como la institución, porque, digamos, la presencia tan central que viene teniendo desde Eitingon en adelante, el análisis didáctico, a mi modo de ver, debe ser resuelta. Eso genera más problemas que otra cosa. Y entonces, bueno, si vamos hacia el lugar de la utopía, de un no lugar, por lo menos institucional, del análisis didáctico, ¿cómo la institución da cuenta de alguna manera del análisis de sus miembros? Interesante pregunta. Pero bueno, creo que la utopía en ese sentido es un concepto que nos somete a una paradoja que no la tenemos que tratar de resolver, sino de sostener para poder seguir trabajando, ¿no? Claro, creo que pones un ejemplo, digamos, no sutil, sino muy central, respecto de cómo sostener ese no lugar dentro de algo que es un lugar, la institución. Porque bueno, yo no sé si David sabe cómo funcionamos nosotros, con qué modelo, ¿no? Porque también después quizá habría que contarle que nosotros tenemos análisis didáctico con los didactas de nuestra institución. A eso vos te referís, me parece.
Claro, entonces los miembros titulares acceden a la función didáctica y pueden tener supervisiones y análisis didácticos. ¿Sí? ¿Está bien, David? ¿Te expliqué bien? Ok. Porque quizás es diferente en otras instituciones y tenemos todos que saber de qué hablamos. Abel. Bueno, buen día, gracias. Primero felicitarlos, o felicitarnos también, digamos, por los 10 años de la época. Me gustaría sí remarcar un antecedente importante en una revista que tuvimos unos 20 años atrás, que dirigió Jorge Schwarzman, que se llamaba Otra Mirada, que me parece que vale la pena rescatarla. Yo tuve oportunidad de casualidad de verla acá en el kiosco de la tesorería la vez pasada, yo me había olvidado. Y les recomiendo que la miren porque creo que vale la pena historiar un poco cuestiones. No parece que siempre empezamos digamos, de nuevo. Me parece que la época le dio una vuelta interesante en el sentido, primero, de la virtualidad. Parece que hace mucho más la época. Bueno, cosas que pasan hoy que no pasaban antes. Lamento no haber leído, no sé si estaba el texto de David antes, lo escuché muy, muy rápido y quizá vale la pena leerlo en detalle, pero lo que entendí bien, es que ponías el énfasis en esta presencia del psicoanálisis en la comunidad, acentuando lo que sería específico del psicoanálisis versus, por ejemplo, las teorías del apego, las teorías, creo que dijiste algún otro ejemplo, digamos, de teorías en donde se perdería, digamos así, lo esencial del psicoanálisis. Y busqué acá, por suerte Google nos lleva a todos lados, digamos, una discusión que seguramente la conocéis, que hubo en el International Journal a partir de un artículo de Rachel Blass, donde ella propone una definición que es lo esencial del psicoanálisis. Y hay una importante discusión, entre las cuales hay una persona de Canadá, que seguramente contigo, Lewis Aron, también falleció, no me acuerdo quién más, donde ellos discuten, digamos, la teoría de Blass de buscar una definición reduccionista del psicoanálisis. Piensan que eso es empobrecedor. A mí me parece que es una discusión que vale la pena desarrollarla acá entre nosotros, ¿no? Yo soy de la idea más como esta gente que cuestiona a Rachel Blass. Me parece que, digamos, estamos fuertemente comprometidos con una teoría de análisis que incluya lo pulsional. Ahora, a mí me parece que estas otras perspectivas yo creo que hacen a la presencia del psicoanálisis en la comunidad. Por ejemplo, la teoría del apego, a mí me parece que es algo importante que no la regalemos a otros. Digo la apego y podría decir otras. Entonces, creo que es una discusión que vale la pena sostenerla. ¿Cuál es la mejor forma de tener nuestra presencia comunitaria? A veces lo más revulsivo o lo más atópico, digamos, aparentemente nos hace ganar un lugar, pero nos hace perder, ¿no? Esto se lo he escuchado a muchos psiquiatras, por ejemplo, donde pareciera que le llevamos un discurso revulsivo, pero es tan revulsivo que le resulta rechazante. Entonces, bueno, creo que hay que buscarle la vuelta en donde podamos decir lo que consideramos que es más importante, pero no suponer que eso es lo esencial. Bueno, voy a retomar algo de traías vos, Marcelo, respecto de la desaparición. Me hiciste acordar a cuando la gente pensaba que la Tierra era plana y entonces si seguían avanzando caían al abismo. Bueno, creo que tenemos que retomar esto, que la Tierra no es plana y que en todo caso podemos circular y transitar hacia nuevos horizontes, digo, ¿no? Creo que eso me parece que fue importante. Voy a darle la palabra a 3 personas y David, después te doy a vos si querés responder alguna de las inquietudes y algún otro autor que quiera también referirse. Alicia. Trabajo de David.
Bueno, se me cerró el programa donde había anotado todo. Pero a mí me parece muy interesante que podamos plantearnos esto, y celebro la época, celebro el nombre de la época, ¿no? Porque la época quiere decir que el psicoanálisis sigue en la época. Y respecto de eso, bueno, tomaba un poco lo de David al principio, de la utopía, que ya varios retomaron, que el psicoanálisis transita por esa. Entonces, a veces es muy difícil incluirlo en otros discursos, ¿no? Como psiquiatría o la psiquiatría actual, porque en realidad la psiquiatría de los años en que yo me formé, que era la psiquiatría dinámica, tenía muchísimo más lugar para la consideración psicoanalítica. En cambio, me parece que con el avance de los tiempos, o el retroceso de los tiempos, como queramos decir, se ha perdido un poco, se van perdiendo esos territorios, ¿no? Así que, bueno, yo había publicado creo que el año pasado en Uruguay un artículo llamado La salvación del psicoanálisis. Estaba con una frase, que no sé dónde, que decía: el psicoanálisis está por desaparecer en cualquier momento. Y esto cualquier día, cualquier año que lo leas, será cierto, ¿no? Entonces, me parece que siempre el psicoanálisis está en un riesgo. Y es cierto que la subjetividad de esta época no es muy proclive a acoger el psicoanálisis. Entonces, yo diría que hay dos tareas. Una, como la que planteaba, me parece, Leticia, que es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de las instituciones, hacia adentro de las discusiones. Y otra actitud que es hacia afuera, ¿no? La otra vez Rudinesco, creo que lo decía, que el psicoanálisis nació como movimiento revolucionario junto con el feminismo, el sionismo, bueno, con un montón de movimientos revulsivos. Y ahora resulta que es un movimiento patriarcal, conservador, machista, no sé, todo lo horrible que se le pueda adjudicar. Entonces, ¿qué nos pasó en estos 100 años en que de ser Freud, un viejo libidinoso que solo pensaba en sexo, ahora resulta que es un patriarca heteronormativo, ¿no? Y me parece que, bueno, la otra cuestión, es una discusión que se sostiene acá mucho en APA, es si la teoría alcanza, si la teoría no alcanza, si hay que adjuntarle nuevas cosas porque la época nos plantea otros problemas, o si el psicoanálisis ha sido mal leído y si volvemos a los textos, la teoría está vigente. La verdad que muy grato, nos hace pensar tu reflexión, ¿no? Es interesante. Yo solamente quería agregar que David cuenta una experiencia en Canadá, ¿no? Es decir, lo que pasa en una sociedad con características muy diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos también cotejando dos sociedades distintas que tienen historias diferentes. Bueno, Carlos, ¿vos querías algo? Si en el público alguien quiere decir algo, por favor, están levantando la manito. Cristina y Ezequiel. Bueno, Carlos. Después le damos la palabra a David. Eduardo. No, bueno, simplemente, digamos, como se van retomando temas que nos van acompañando a lo largo del tiempo. Gabriela justamente hablaba de la actividad del año 50 y pico, que era algo que justamente en el texto del grupo de debate tomé especialmente en estas propuestas que hacían tanto Garma como Abadi, donde justamente estaba presente toda esta pregunta acerca de la convivencia y del poder, y se planteaban los simposios como actos de purificación, de un encuentro entre nosotros, que lo relacionaban con los griegos cuando se bañaban en el barco, pero era un encuentro donde se podía hablar, donde la idea era otra, por supuesto. Me parecía interesante. Otra de las cosas que también quería mencionar es que me parece que el tema del futuro es un tema siempre presente, porque las actividades han estado siempre preguntándonos acerca del futuro, lo cual me parece muy significativo. Y
Otra cosa, se habló del no lugar. Acá hay una pregunta que quisiera hacer a David, digamos, por lo menos en el texto que yo leí, donde aparece una discusión con respecto al concepto de filosofía, y aparece esta discusión entre la filosofía y el psicoanálisis. Me llamó un poco la atención porque, digamos, este es un viejo tema. Ya Freud toma cómo había sido el psicoanálisis no tomado en cuenta y cuestionado desde la filosofía, dice, desde la medicina. Pero bueno, también estamos viendo que desde el psicoanálisis se cuestionan estas ideas. Por ejemplo, cuando se hablaba antes del no lugar, Cora es un concepto, lo tengo que mencionar a Derrida, que él justamente lo que dice que Cora es el no lugar, es dar un paso, pero no es un lugar, es donde yo le doy algo a alguien, pero yo no soy el dueño, no soy el que poseo en concreto este lugar. Bueno, la pregunta era cuando usted dice que habría que subvertir estos conceptos, y estuve buscando el término subvertir, lo conozco, pero no sé bien si usted podría aclararlo un poco más. ¿Sí? Gracias. Tenemos 3 intervenciones más. Les pido que para tener tiempo de que David y Leticia respondan, sean muy breves. Eduardo, Cristina y Ezequiel. Ese orden muy rapidito, así David puede responder y Leticia también, porque creo que todas las preguntas tocan a ambos. Sí, bueno, yo me uno a las felicitaciones y a la alegría de una publicación que ha prosperado en los márgenes, pero dentro de la institución y sostenida por la institución. Entonces los márgenes forman parte también, la periferia forma parte de la institución y no necesita o no necesariamente tiene que ocupar el centro. Algo de eso nos pasa a los que trabajamos con los encuadres multipersonales. Estamos cómodos con nuestra situación dentro de la institución y no necesitamos tampoco que sea el centro de la cuestión mientras podamos seguir aportando lo nuestro. Y en esto coincido plenamente con Abel por abogar con que las otras perspectivas dentro del psicoanálisis puedan coexistir con algunas de las perspectivas centrales. Y eso me parece que es suficientemente bueno. Lo otro que quiero decir es acerca de la angustia de desaparición. A mí me parece que la angustia de desaparición es inherente a la condición humana. Entonces, en lo individual es la muerte, en lo colectivo que desaparezca la profesión, y en lo universal que desaparezca la humanidad. Pero sí, tenemos que coexistir con la angustia de desaparición y ver qué hacemos con eso. En los grupos terapéuticos, por ejemplo, hay que coexistir con la angustia de desintegración del grupo. Y eso es una tensión permanente entre la constitución y consolidación y la desintegración del grupo. Pero es una paradoja que hay que sostener. Bueno, Cristina, Ezequiel, rapidito y contestan. Le doy la palabra a David y a Leticia. Sí, primero me quiero disculpar, estoy sin luz, me tuve que trasladar, así que hay partes de los que fueron diciendo que no pude escuchar. Yo quiero agradecer a la época como un espacio, como dijo Mirta cuando empezó la presentación, que tiene como, yo diría, una cuota de permanencia, porque los escritos quedan y ahí está, y uno los puede volver a leer, pero también como una cuota de transitoriedad que da como, que no tiene que ver solamente, aunque sí también, con la posibilidad de escribir sobre lo actual. Que a mí me da tranquilidad y a pesar de estar en funciones, pude escribir acerca de la institución y las relaciones de los analistas en la institución. Aquel simposio que todos citan, a mí yo recuerdo el trabajo de Susana Lustig, siendo candidata, donde habla de las relaciones entre analistas. Y quiero decir que a mí me interesa la actividad institucional
que pasa por lo que Hannah Arendt llama los hechos políticos. Es decir, creo que los hechos ponen un límite a la política y me parece importante que más allá de lo que se diga, se haga para que la institución o las instituciones puedan vivir en un clima de democracia y de participación. Yo no creo que se pueda crear transferencia ni al psicoanálisis ni a la institución si nunca se es convocado. Yo no le tengo miedo a decir que creo que una de las cosas fundamentales es la posibilidad de emergencia de líderes científicos y líderes también de administración. A mí me preocupa mucho más el desapego que la posible aparición de liderazgos. Así que bueno, nada más que eso y gracias, es una hermosa publicación. La publicación tiene desde sus comienzos un video que la preambula, el preámbulo es un video. En estos últimos años está a cargo la confección del video de Jorge Catelli, a quien también es secretario de la época y con esa confección del video hace una tarea enorme que le agradecemos. Bueno, Ezequiel. Bueno, breve, súper breve. Primero quiero felicitar a vos, Mirta, y a todo el equipo que has creado en la época y todo este debate que se está haciendo a través de David, a quien lo conozco personalmente. Así que eso lo quería poner en primer plano. Ahora, quiero decir una cosa para mí importante. Coincido ampliamente con David que el psicoanálisis tiene que ser subversivo tendría que decir varias cosas, pero hay algo fundamental que me pasó. Esto es algo fundamental. ¿No se escucha? Hola, ¿se escucha? Que me pasó en un congreso internacional de familia y pareja que se hizo hace 3 semanas, en el cual yo hice una pregunta aparentemente tonta. Pregunté en un debate sobre cómo se hacía la formación psicoanalítica de las distintas instituciones de familia y pareja, si estudiaban el aporte freudiano. Para mi sorpresa, un dirigente norteamericano, David Sharp, me dijo que Freud era antiguo, que era obsoleto. Yo me doy cuenta que si piensa eso, en los institutos de formación de psicoanalista de familia y pareja no se estudia el aporte de Freud al psicoanálisis familia y pareja. Si pensamos que no se estudia Freud, que nuestra base es nuestro referente teórico, me parece que el futuro del psicoanálisis internamente puede tener problemas, porque si no tenemos la comunidad de pensamiento alrededor de Freud discutiendo, y como decía Silvia Bleichmann, cada generación aporta un granito de arena al pensamiento original de Freud. Todo el desarrollo psicoanalítico mundial ha sido así. Ahora, si alguien me dice que Freud es obsoleto, que es antiguo, me asusta. Y esto es un problema interno del psicoanálisis. Nada más. Gracias. David, te damos la palabra. Nos has escuchado pacientemente. Mientras vos te conectás, abrí tu micrófono. Natalia Mudara nos saluda desde Panamá y agradece la oportunidad de publicar. Diego López felicita. Bueno, hay muchos comentarios en el Zoom que... Bueno, David. Bueno, hay muchas cosas muchos problemas que se plantearon. Voy a tomarlos un poco en desorden, diciendo un poco de cada cosa. Empezaré por la cuestión del Canadá y de la sociedad canadiense, puesto que lo subrayaste y es muy importante, puesto que aquí hay primero un conflicto entre los francófonos y los anglófonos. Y ese conflicto primeramente es político y luego se traduce también en el psicoanálisis, en la medida en que la parte francófona trabaja esencialmente con los autores franceses, es decir, que estamos centrados principalmente
en la SPP, la Sociedad Psicoanalítica de París, la APF, la Asociación Psicoanalítica Francesa, y por consiguiente nuestro modelo es un modelo francés. Y todo el aporte norteamericano lo tenemos muy lejos de nosotros. Un poco del aporte británico, pero muy poco. Lo esencial es el aporte francés. Es un primer punto. Segundo, la cultura en general en Canadá no es una cultura centrada sobre lo intelectual o sobre las humanidades. Es una cultura más bien abierta a otras cuestiones, al negocio, al comercio, a todo lo que uno quiera, pero nada, absolutamente nada de intelectual. La educación, por ejemplo, en estos últimos años ha sido una educación malísima, centrada sobre todo sobre las ciencias, pero toda la parte de literatura, filosofía y todo lo demás está completamente perdido. Y eso tiene un impacto porque muchos de los analistas que recibimos en la sociedad son gente que tiene muy, muy poca cultura. Hay cosas de las que se hablan que ni siquiera comprenden. Eso sería un primer punto. Un segundo punto, la cuestión del análisis didáctico. Nosotros aquí, el análisis didáctico ha desaparecido completamente. Hay los didactas para las supervisiones y para la formación de los candidatos existe lo que se llama la habilitación, que es el título que tengo, psicoanalista habilitado a formar justamente candidatos. Quiere decir que el candidato que empieza con un analista, si ese analista es habilitado, no tiene necesidad de cambiar y de ir a ver a un didacta para seguir su análisis. Eso es un punto muy, muy importante. Creo que somos la única sociedad, porque sé que hubo muchos conflictos con la IPA, pero somos la única sociedad que ha establecido esa cuestión del análisis habilitado. Me gustó mucho la presentación de Leticia. Conozco poco a Bourdieu, pero me interesó mucho porque es otro aspecto de un trabajo que estoy haciendo actualmente y que voy a presentar sobre la institución en junio a la sociedad. Yo lo hago a partir de la cuestión de los grupos, principalmente Caes y Blecher. Blecher tiene un texto magnífico sobre la institución y es a partir de ese punto de vista que hago el análisis, intentando comprender cómo históricamente, a partir de la famosa sociedad del miércoles, luego la sociedad de bien, todo eso, cómo se formó, cómo se desarrolló el psicoanálisis y cómo se desarrollaron los conflictos en el interior de las sociedades y cómo esos conflictos, en cierto modo, se transmitieron hasta nosotros, puesto que continuamos viviendo muchas cosas de las que Freud vivía justamente con sus colegas. Y bueno, por último, la cuestión de subvertir los conceptos es simplemente no trasplantar el concepto pura y simplemente de una disciplina al psicoanálisis sin ningún cambio, sino repensarlo a partir del inconsciente y a partir de la dimensión psicosexual. Me parece que al pensarlo a partir de esos dos factores, la subversión se constituye en el concepto, puesto que ya no tiene exactamente el mismo sentido. En general, todos los conceptos pensados por la filosofía son conceptos que se piensan a partir de lo consciente.
justamente la crítica que hace Freud de la filosofía en su texto de 1913 consiste en decir a los filósofos: reconozcan el inconsciente y vuelvan a pensar el problema del alma y del cuerpo a partir de allí. Pero los filósofos no lo pueden hacer, porque si lo hacen, estalla completamente el pensamiento filosófico. Ellos se quedan arraigados a su consciente, y la dimensión inconsciente algunos la aceptan, intentan ver cómo pueden, qué compromiso pueden establecer entre lo que dice el análisis. Porque no puedo pagar esto. ¿Qué compromiso pueden establecer entre lo que dice el psicoanálisis y lo que dice la filosofía? Así es que la subversión sería repensar el concepto el concepto filosófico o cualquier otro tipo de concepto a partir, por ejemplo, de las nociones de inconsciente y de dimensión psicosexual. Gracias, David. Leticia. Te abrió el campo para que respondas. Sí, yo justamente no me estaba acordando que hace muchos años estuve, que siempre me llamó la atención en Montreal, que no sé si todavía existe, en el mismo edificio estaban las dos sociedades, la francesa y la inglesa. Me pareció, no sé, una cosa muy rara, que estaban exactamente en el mismo edificio. Y bueno, no, lo que yo quería decir es que para mí, el análisis ya está suficientemente instalado en la cultura. Esa es mi opinión. Que nosotros discutimos mucho la decadencia del psicoanálisis, pero creo que está instalado porque el cambio de paradigma que propuso Freud, sujeto del inconsciente versus sujeto de la conciencia, eso está instalado, aunque muchos filósofos todavía no lo acepten, ¿no? Entonces me parece que el tema es cuál es la relación. Por eso yo diferenciaba el psicoanálisis de las instituciones psicoanalíticas. Las instituciones tienen que ver justamente cómo salir afuera, que es lo que decía Alicia, pero digamos que los problemas internos de las instituciones muchas veces impiden esa salida. Por eso me parecía importante establecer este artículo justamente de Bourdieu, tratar de discutirlo. ¿Por qué? Porque el problema de los centros teóricos que intentan, digamos, establecer de manera definitiva, inmutable, cómo se define el psicoanálisis, quién es psicoanalista y quién no lo es, o qué es subversivo y qué no lo es, porque eso también requeriría, digamos, otro panel. ¿Qué quiere decir, no? Para cada uno podrá querer decir. Entonces, el tema de estos centros teóricos es fundamental porque son centros de poder y el poder se juega dentro de las instituciones. Entonces, hasta incluso decir que el psicoanálisis es atópico también requiere, digamos, un desarrollo para poder investigar hasta qué punto es atópico o si lo tópico y lo atópico están ahí peleando. Entonces, bueno, me parece que todo esto es parte, digamos, de discusiones futuras que por supuesto que no se van a resolver hoy. Bueno, les quiero agradecer a todos y Gabriela Salazar de Quito, Ecuador. ¿Estás ahí? Estaba recién. ¿Estás, Gaby? Estoy. En vez de leer tu mensaje, ¿por qué no, para cerrar hoy este festejo, esta celebración, no nos hablas desde Ecuador? Bueno, sí, desde Quito y con otro acento, un saludo para todos. Yo les decía que agradezco mucho la opción de la revista. Algunos sabrán que en Ecuador la IPA recién se va a instalar y yo soy de los miembros fundadores, y en un momento tan especial de gestar una nueva institución a futuro, todos estos debates y la posibilidad de escribir
y los temas que la época lanza con tiempo para poder pensar y redactar y escribir vienen siendo de un aporte muy grande para quienes vamos insertándonos en la institución madre desde diferentes puntos y teniendo un chance de poder intercambiar. Así que felicidades y gracias en nombre de todos los que escribimos desde muy apartados lugares de Buenos Aires, pero nos sentimos parte de una red de pensamiento. Y un saludo especial. Para mí el conocimiento y seguir el pensamiento de Leticia Glosser me ha abierto las dimensiones de la vida, importantes cuestiones conceptuales. Entonces es un lujo poder compartir con ustedes y escribir como pares. Un abrazo. Gracias, Gaby. Y bueno, lindo cierre. Gracias a todos y nos veremos próximamente.